El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan el 19º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente, con las y los panelistas Claudia Hayes Bendersky, jefa de carrera de Ciencia Política, Facultad de Gobierno y encargada de audiencias públicas en la Secretaría de Participación Ciudadana; Sergio Galilea Ocón, académico de la Facultad de Gobierno, exministro de Estado, subsecretario e intendente; y Gladys Camacho Cepeda, senadora universitaria y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conduce la periodista de Radio y Diario Universidad de Chile, Diana Porras. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Foro Radial del Senado Universitario Hablemos Todos, que, como ya escuchábamos en la presentación, hoy está titulado Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente. Y cómo no, porque además tenemos información bien fresca, tenemos unas elecciones además para los integrantes del Consejo Constitucional que se concretaron este domingo recién pasado. Estamos transmitiendo desde Sala Máster de Radio Universidad de Chile, así que saludamos a quienes nos ven a través de la transmisión en vivo por Facebook Live de Radio Universidad de Chile, a nuestras invitadas, a nuestro invitado que vamos a aprovechar de presentar a continuación. Claudia Hayes, jefa de carrera de Ciencia Política, Facultad de Gobierno y encargada de audiencias públicas en la Secretaría de Participación Ciudadana, el corazón de lo que vamos a conversar además hoy día. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Diana. Un gusto estar aquí también con los otros invitados. Nos acompaña Gladys Camacho, senadora universitaria y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Gladys, bienvenida. Muchas gracias, profesora. Daniela. Gracias a los que están aquí y nos acompañan en este programa. Y Sergio Galilea, académico de la Facultad de Gobierno y exministro de Estado, subsecretario, también intendente. Bienvenido acá a los estudios de Radio Universidad de Chile, Sala Máster en particular. Bueno, un agrado estar en 102.5, Radio Universidad de Chile. Así es, porque además vamos a retransmitir esta tarde el programa, así que ahí nos puede escuchar en la 102.5 FM, también en la señal en vivo en radio.chile.cl, pero ahora en directo, lo decíamos a través de la transmisión de Facebook Live en Radio Universidad de Chile. Lo hemos dicho, participación ciudadana en el proceso constituyente. Yo solo, algo muy breve además para introducir, porque lo importante es escuchar a nuestras invitadas e invitados. Se ha dicho, ¿no?, que la participación ciudadana es un elemento fundamental si hablamos de una sociedad cohesionada y una democracia fuerte. Además, en un contexto de un fracaso del primer momento, donde trabajó la ya disuelta Convención Constitucional, y ahora tenemos entonces un nuevo camino pensando en esta nueva Constitución para el país, o es por lo menos lo que se está trabajando. Quisiera comenzar con lo más reciente, que son los resultados de esta elección del pasado domingo, donde ya conocemos a los 51 integrantes, porque son 50 considerando el padrón de las listas de los partidos políticos, pero uno que correspondió al padrón de los pueblos originarios, que en este caso va a haber ahí un integrante en representación del pueblo mapuche. Claudia, y hacer una ronda, ¿cómo podrías visualizar una primera mirada, porque han pasado pocas horas, pero de los resultados de quienes y la representatividad política? Además sabemos el triunfo de republicanos con esta presencia en el Consejo Constitucional. Bueno, yo creo que en general, desde el punto de vista del cambio constitucional, no es una buena noticia, porque Republicanos es justamente un partido que ha estado en contra del cambio constitucional desde el principio. Paradójicamente, hoy día ellos están a cargo de liderar este proceso constituyente, en cierto sentido, porque son la fuerza mayoritaria, porque tienen poder de veto por sí solos. Se necesitan 21 votos para vetar normas y ellos tienen 23. Y en unidad con la derecha, con la lista Chile Seguro, que es la derecha tradicional, tienen los votos suficientes para aprobar las normas que quieran sin necesidad de negociar nada con la centroizquierda.
Entonces, la verdad es que no es una perspectiva muy buena desde el punto de vista de la reforma o del cambio de la Constitución del 80, de la superación básicamente del Estado subsidiario, que yo diría que es el núcleo central del esfuerzo por cambiar la Constitución del 80. Y creo que eso obedece a una sensación de descontento, de desconfianza con el sistema político, que de alguna manera, con un signo contrario, se parece haber expresado también en el proceso anterior. Yo creo que quizá hubo una sobreinterpretación del proceso constituyente anterior, donde al parecer el voto en la Convención Constitucional quedó a la izquierda del votante medio chileno, y ese mandato se sobreinterpretó en el afán reformista. Hoy día yo creo que es probable que veamos un efecto inverso de sobreinterpretación de este voto que está a la derecha del votante medio y que podría llevar a sobreinterpretar este mandato como una voluntad de no cambiar la Constitución del 80, que a mi juicio sería un error, porque ya hemos tenido muchas otras expresiones de demanda de cambio constitucional, y yo creo que es complejo cifrar toda la lectura de la voluntad ciudadana en un momento electoral, sobre todo cuando hemos tenido fluctuaciones de la izquierda a la derecha tan contrastantes como las que hemos vivido en Chile. Se habla de este péndulo. Sí, incluso esquizofrenia, dicen algunos. Gladys, ¿cómo ve también, además en un escenario de votación obligatoria, que es lo que vivimos el domingo? Mira, yo creo que el proceso se encuentra cuesta arriba. Se ve con dificultades, precisamente lo que señalaba aquí Claudia, de que quienes eran más refractarios al cambio constitucional hoy tienen la responsabilidad de liderar el proceso, y espero que ese dato de la responsabilidad sea el que marque y sea su actuación, y empiecen a dar señales en el sentido de que la van a asumir positivamente. Creo que es innegable que el tema constitucional es un tema país, que no podemos seguir obviando, que es bueno para el país que se cierre y que se cierre bien. Y yo lo que creo que estas elecciones de este domingo muestran que lo que está detrás al final es una crisis de representación. No creo que la gente haya cambiado, en principio, su ser, digamos, de ser en cierta forma más identificado con ideas progresistas, ahora a ser identificada con ideas conservadoras en su extremo, sino que lo que está detrás, y en ambos casos fue esta crisis de representación donde las élites políticas están todavía muy alejadas de la sociedad o de las mayorías sociales. Todos necesitamos, y creo que los problemas urgentes fueron planteados en su momento en el marco del estallido social o del descontento. Creo que para todos nos es muy claro cuáles son los problemas. Hoy en día el de seguridad sube, pero el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación, son problemas que por décadas nos están acompañando y que no nos hemos hecho cargo, digamos. Y la Constitución, pues bueno, será una buena oportunidad para reflexionar justamente de cómo abordamos y dejamos espacio para que eso sea resuelto de una manera positiva para todos. Bueno, comienza un trabajo ya con estos integrantes que conocemos del Consejo Constitucional el próximo mes de junio. Sergio, también, ¿qué mirada tiene? Sabemos que el paso de las primeras horas, pero claro, una perspectiva desde lo que fue el resultado de esta elección, pero también cómo se proyecta con este trabajo que comienza ahora. Bueno, allí comparto plenamente lo que nuestras distinguidas acá especialistas han señalado. Creo que corremos hoy día un riesgo de que estén a cargo, incluidos los 2/3, pero que estén a cargo quienes no creen en que sea necesario hacer modificaciones constitucionales o abrirse al debate constitucional. Es un riesgo. Pero al mismo tiempo esos sectores, en clave más política y no solo de la Constitución, tienen que hacer una suerte de buena conducta si aspiran a la moneda. Y por lo tanto, es probable que tengamos en republicano un tipo de actitud que, o en la forma y ojalá en el fondo, estén dispuestos a
tener una capacidad mínima de diálogo. Digo mínima porque actualmente en el Parlamento los representantes republicanos han tenido una actitud cero, en términos de pasar de cero a mínimo, pero eso puede ser interesante. Por cierto, comparto plenamente que lo que hay es una gran crisis representativa en el sistema político. 22% de voto nulo y blanco es una expresión de ello. Los vaivenes, el péndulo, pero en su versión hiperpendular hacia la derecha, es también expresión de que finalmente la coyuntura determina muchas cosas. Eso no es extraño en la historia de Chile. Un día en Chile una elección complementaria, porque antiguamente la gente se moría antes y había un mecanismo de reemplazo que eran las elecciones extraordinarias. Una elección extraordinaria de un diputado por Curicó y el resultado de esa elección extraordinaria, siempre de carácter plebiscitario, determinó que Frei fuera presidente de Chile y no Salvador Allende. De modo que cada hecho político, cada coyuntura política, especialmente cuando vota la cantidad de gente que votó, más de 12 millones, aún con los 2 millones y tantos, 1,5 millones de votos nulo y blanco, nadie podría decir que esto no es representativo. Entonces creo que desde ese punto de vista hay una crisis del sistema, pero tenemos un antecedente que en mi opinión es donde radica mi análisis relativamente optimista de este tema. Digo relativamente optimista porque cuesta ser optimista con estos resultados, y es el trabajo de la Comisión de Expertos. Yo creo que la Comisión de Expertos ha hecho un trabajo antes el Parlamento, en una negociación complejísima de prácticamente 3 meses, medio inentendible para el conjunto de la ciudadanía, pero un trabajo marcado por el diálogo y la prudencia. Y creo que desde ese punto de vista se va a llegar a un texto, estos contribuyentes van a tener un texto base que establece un conjunto de disposiciones constitucionales que yo definiría en general como razonables. Y creo que desde ese punto de vista es probable que pueda haber 1, 2, 3 aspectos que pudieran afinarse. Si por el contrario el Partido Republicano decide, valorando lo que pueden aparecer como sus principios, poner en el debate constitucional la cuestión del aborto, o otros temas sobre constitución de familias, o el tema etcétera, evidentemente la posibilidad de la crispación y que esos temas que no son tan constitucionales estrictamente, así que habría que relegar más bien a la ley y hablar de los derechos generales de la vida, puede haber. Entonces hay riesgos, pero también hay, digo, posibilidades, porque creo que el 7 de junio los constituyentes van a tener un texto, que es un texto fuertemente razonable, bastante bien consensuado, y que probablemente el debate que tengamos en los 5 meses siguientes sea un debate centrado en 4 o 5 aspectos adicionales. Sí, porque está trabajando actualmente la comisión experta en este anteproyecto que va a ser luego revisado por el Consejo. También está el Comité de Admisibilidad Técnica. Y el título de este programa es Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente. Y ahí pasa a ser un factor de legitimidad bien relevante. Hablamos desde la sociedad civil. Además, la Universidad de Chile, nuestra casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica, ha sido mandatada para apoyar esta participación ciudadana que desde los resultados y desde esta elección del pasado domingo 7 de mayo hay una puesta en marcha que queremos aprovechar y por eso se ha elegido esta fecha para hacer este capítulo del foro radial del Senado Universitario para dar a conocer cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana. Ustedes han realizado algunas actividades, Claudia, que incluso han denominado No partimos de cero, porque el proceso anterior también se dio una instancia para participar en la convención, se ha sistematizado todo ese antecedente, además también procesos anteriores, como el de la expresidenta Michelle Bachelet, durante el estallido, revuelta social, con cabildos, entre otros. Aprovechemos de comentar qué es lo que pasa ahora con esta participación ciudadana, cuáles son estos mecanismos. Bueno, yo creo que es bien interesante que en este proceso que se ha visto como tan controlado por los partidos, tan como cupular, se incluyó un espacio de participación ciudadana. Yo creo que eso habla de un cambio de los tiempos, ¿no? En el pasado, cuando uno estudiaba la participación en procesos constituyentes, se entendía por participación, por ejemplo, un plebiscito.
Hoy día la participación electoral es un requisito, sin duda, y nosotros en este proceso nuevo tenemos 2 momentos de participación electoral, que son... además hemos tenido tantos momentos electorales en estos últimos años. El proceso anterior tenía 3, un plebiscito de entrada, una elección de convencionales y un plebiscito de salida. Este tiene 2. Bueno, se podría considerar, no sé, indirectamente hubo una elección dentro del Congreso de la Comisión Experta, pero la ciudadanía está convocada a participar electoralmente en la elección que pasó el domingo para elegir los consejeros y consejeras constitucionales, y está convocado un plebiscito de salida el 17 de diciembre, ¿verdad? Esa es la participación electoral. Sin eso no podría llamarse democrático el proceso constitucional actual. Pero además yo creo que los estándares de participación y de democracia representativa contemporáneos demandan otras formas paralelas de participación directa junto con las formas representativas o de democracia directa electoral como es el plebiscito de salida. Y eso se recogió en este proceso constitucional con un mes de la participación que va del 7 de junio al 7 de julio. Eso no era evidente, podría no haber sido así. Y yo creo que ya que fue así y ya que está esa instancia institucional, es muy importante que la ciudadanía tome ese espacio para hacer oír su voz. Como tú señalabas, esto partió con una entrega previa, que es esta idea de no partimos de cero. A la comisión experta. Exacto, y la Secretaría de Participación, bueno, la verdad es que nosotros venimos trabajando ya desde febrero, coordinando los trabajos de la Secretaría de Participación Ciudadana, a partir de equipos de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, pero con colaboración de todas las universidades que han querido sumarse al proceso, que son muchísimas. Nosotros estamos teniendo reuniones toda la semana con representantes de 50 universidades de todo el país que están participando en el proceso, que van a abrir sus puertas de Arica a Punta Arenas en todo Chile para que la gente pueda ir a expresar su voz el 30 de junio y el 1 de julio en audiencias públicas que se van a sistematizar y se van a entregar al Consejo. Pero esta etapa inicial lo que hizo fue recoger este primer informe que se entregó a la comisión experta, lo que hizo fue recoger todos los procesos de participación que pudimos recopilar desde el proceso de Bachelet, desde los encuentros locales autoconvocados, los cabildos, las consultas. Se recogió material de ese momento constitucional, se recogió material posterior al estallido, de encuentros de organizaciones sociales, de la participación ciudadana en la Convención Constitucional y todos los informes que se recopilaron, que son muy heterogéneos, porque esto no era una participación articulada centralmente, fue un trabajo bien complejo, y con eso se le entregó a la comisión experta en abril un informe que resume la participación de los procesos anteriores, porque nosotros entendemos que el problema constitucional chileno es una conversación en la que Chile ha estado embarcada hace mucho tiempo, desde al menos el proceso de Bachelet. Y eso es lo que quisimos recoger, y ahora vienen ya la etapa más formal, con 4 mecanismos que se abren el 7 de junio para recoger la participación ciudadana y que nosotros vamos a sistematizar y entregar tanto al Consejo Constitucional como a la ciudadanía. La gente va a poder ver qué es lo que dijo la gente en esa instancia, y yo creo que con esta configuración del Consejo Constitucional, donde hay un sector político hegemónico que no necesita negociar, es muy importante que la voz ciudadana esté presente en los debates del Consejo Constitucional. Desde el Senado Universitario, Gladys, hay un trabajo de la Comisión de Nueva Constitución. ¿Qué podemos comentar más en detalle también de algunas instancias que permitan sumar espacios para que la ciudadanía participe? Sí, yo creo que el tema de la participación hoy en este contexto que hemos comentado anteriormente es bastante más importante, porque justamente lo que no se puede negar es que el tema constitucional es un tema para todo el país y debemos resolverlo, y que la voz, digamos, de la ciudadanía se sigue escuchando. Desde el Senado lo que se vio es que siendo la Universidad de Chile desde el 2005, que empezó el proceso constitucional más reciente, ¿no?, que ha tenido etapas y también crisis, la universidad siempre ha estado presente y es una comunidad muy activa. Y si bien como universidad estamos abocadas, y lo acaba de decir Claudia, digamos, de coordinar un proceso macro a nivel país, esta comunidad necesitaba también espacios propios para poder promover y canalizar aquellas ideas que surgen desde la universidad, que aporta justamente con su gran pluralismo,
diría yo, con la multiplicidad de visiones que hay dentro y conviven dentro de la universidad, dialogan dentro de la universidad, y que eso sea, digamos, recogido y podamos nosotros como comisión ayudar a que puedan tener, digamos, llegar al punto donde digamos, puedan ser más incidentes. Nosotros como comisión estamos trabajando de distinta manera. Lo primero es que estamos intentando recoger iniciativas, por ejemplo, de normas que surjan desde la comunidad, que sean apoyadas por distintos, no solamente académicos, sino todos los miembros de la comunidad, administrativos, estudiantes, pueden, digamos, apoyar distintas iniciativas, y para ello necesitamos la colaboración de los decanos, directores de institutos, todos los directivos de las distintas unidades de la universidad, que es muy rica, ¿no? Y también tenemos conversatorios o conversaciones con personas de la comunidad que tienen un gran expertise en determinados temas. Últimamente estuvimos con el profesor Galilea, que, digamos, en el tema de descentralización y de organización territorial es una persona de referencia, ¿no? Hemos hablado también sobre el sistema político, ¿no? Sobre los derechos fundamentales, que son una serie de temas que como comisión priorizamos, ya que no podemos tener, digamos, tomar todo lo que puede contener en la Constitución, pero sí temas que pensamos que deberían ser, digamos, un poco la base. Y vamos a realizar un informe de todo ello y vamos a buscar, digamos, entregarlo tanto a la comisión, digamos, que tiene a cargo la participación en general, y también a la mesa del nuevo Consejo Constitucional que se va a constituir próximamente. Voy a tomar algunos de los conceptos que mencionaba respecto de pluralidad, de territorio, y sobre todo en este país tan extenso podemos encontrar sin duda un montón de realidades que pasan a ser claves al momento de discutir cuál va a ser nuestro futuro en las próximas décadas, pensando en una nueva constitución. Y ahí, Sergio, entonces retomemos lo que es esta mirada de centralización. Lo importante que es considerar esto cuando hablamos de participación ciudadana. Creo que el trabajo de la comisión experta, y antes de eso el acuerdo parlamentario que dio lugar a la comisión de experta, estableció 12 principios, bordes también se llamó, etcétera, como enmarcamientos en los que debiera dar el esfuerzo constitucional. Y uno de ellos estableció que Chile es un país unitario descentralizado. Creo que en ese sentido, incluso los textos que se han avanzado son relevantes. Si bien no se habla del Estado regional, que era, desde mi punto de vista, una exageración histórica del trabajo convencional anterior, porque no conozco ningún Estado regional en el planeta, insistir en que tiene que reconocerse la existencia de gobiernos territoriales, los gobiernos regionales y los municipios, y darles a ellos un poder autónomo en el margen de sus respectivas competencias, implica un avance, en mi opinión, significativo en este proceso descentralizador chileno para ser el país tremendamente centralista que somos históricamente. Creo que, por otra parte, es posible que el grupo de constituyentes, que tiene una base electoral territorial regional mucho más fuerte que la que tenía el grupo anterior, constituido sobre la base de un espejo de la Cámara de Diputados, puede hacer que la reivindicación territorial, aunque sea desde el punto de vista formal, regional, valide los trabajos efectuados, los avances llevados a cabo por la comisión de expertos. Y así podrá ocurrir en una cantidad importante de temas. Mi optimismo surge también de que finalmente hay un cierto sentido común que se ha ido creando, que este es un país demasiado centralista, que este es un país que pierde potencia cuando no se desarrollan sus territorios, que este es un país donde los municipios demostraron, tanto en el estallido social como después en la pandemia, que eran instituciones cercanas a la ciudadanía y donde muchas veces asistimos a debates de televisión en donde además faltaba gobierno,
vivíamos situaciones muy críticas en que aparecían alcaldes de distintas denominaciones políticas poniéndose de acuerdo. Es decir, también hubo una contribución importantísima al mundo municipal. Entonces yo creo que el mundo municipal y el mundo regional pueden ser fortalecidos en este esfuerzo constitucional, toda vez que el año 24, a la altura de octubre, vamos a estar convocados a una elección precisamente de carácter territorial. Yo esperaría que en Chile existiera el ciclo de las elecciones territoriales y el ciclo de las elecciones nacionales. En la comisión de expertos se ha avanzado en hacer una sola gran elección. Esa sola gran elección podría subvaluar un poco las elecciones alcaldicias y regionales. Ojalá que se mantenga estos únicos 2 ciclos electorales. Y todo eso hace que probablemente la prudencia de quienes participan en la convención, en el Consejo Constitucional, sea más la norma que el enfrentamiento. Insisto, porque los republicanos tienen que pasar ahora el test de blancura de que ellos pueden tener alguna capacidad de gobernar. Una cosa es tener capacidad de disentir o capacidad de oponerse a todo. Otra cosa es proposiciones. De un adelante, esto que va a ocurrir en el debate constitucional va a ocurrir respecto al salario mínimo, va a ocurrir respecto a los temas tributarios, va a ocurrir respecto al royalty, que son cosas que están ocurriendo en paralelo a lo que va a ocurrir en la cosa constitucional. De modo que, desde ese punto de vista, es probable que algún hálito mayor de responsabilidad gubernamental se dé también, y que esto no sea solo un juego de mayoría y minoría, y que se repita el ciclo de que si tuvimos una convención cargada a la izquierda y de corte algo partisano, no tengamos ahora una constitución cargada a la derecha, incluso extrema derecha, también de corte partisano, sino que en este segundo caso, todos hayamos aprendido la lección, que tiene que ver con los compromisos futuros. Va a haber un documento de la comisión de expertos que tiene que ser evacuado hasta el 6 de junio, ¿cierto? 6 de junio, y probablemente ese documento, su difusión y debate, porque no solo se trata de que ha habido un déficit participativo y comunicacional tremendo en esto, y las universidades católicas de Chile, sobre todo la Universidad de Chile y Claudia, han hecho un esfuerzo muy grande, muy meritonio en ese sentido, pero bastante aislado si lo comparamos con procesos participativos incluso inmediatamente anteriores. Pero hay la posibilidad también de difundir esos conceptos, esas ideas, tener propuestas en el mes que va entre junio y julio, un minuto que puede ser muy interesante para que muchas organizaciones con ciertas condiciones de convocatoria puedan hacer propuestas adicionales. Pero veo en ese sentido el proceso con un razonable optimismo. Saludamos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión de Hablemos Todos del Foro Radial del Senado Universitario, que en esta oportunidad, porque es un ciclo que lleva ya bastante tiempo, en este martes 9 de mayo de 2023, participación ciudadana en el proceso constituyente. Claudia, si hablamos de mecanismos, claro, esta iniciativa popular de norma, hablamos de los diálogos ciudadanos, de las consultas ciudadanas, audiencias públicas, y entiendo que además todo esto se entregaría a finales de julio, cuando es un momento en que el Consejo todavía estaría debatiendo las normas. ¿Cómo se va a ir ordenando esa información? ¿Cómo también se va a ir difundiendo? Que es la etapa clave en esta ocasión. Quiero vincular esto con algo que señalaba Sergio, que es que se va a dar a conocer el 6 de junio. Y los desafíos. Porque tuvimos participación también en el primer proceso. No sé si ustedes tienen una mirada también sobre eso y a partir de ese diagnóstico ver los desafíos de este segundo. El 6 de junio la comisión experta va a dar a conocer el anteproyecto. Entonces la invitación es a que las personas lean el anteproyecto, revisen el anteproyecto y traten de orientar su participación ciudadana al anteproyecto. Es decir, yo creo que un problema que tuvo la participación en el proceso anterior fue que era muy dispersa. Entonces la gente concurría a expresar sus anhelos de la nueva constitución, a la convención constitucional, pero la convención estaba al mismo tiempo a toda máquina. Y además desde nichos también.
No necesariamente quizás Sí. desde un marco general. Había mucho de eso, pero la participación puede ser desde nicho, porque la participación es un complemento al trabajo que tienen que hacer las plataformas políticas en la negociación política. La participación no reemplaza la negociación política que se está dando en los órganos representativos, pero puede alimentar. Hay formas de participar que son más eficientes para la incidencia que otras. Y si nosotros vamos al Consejo Constitucional a decirle que no nos gusta lo que están haciendo, que el proceso es ilegítimo, que son todas expresiones legítimas, eso no va a ayudar al texto. En cambio, si vamos a decirles, mire, lo que usted está poniendo sobre el agua en tal norma, o lo que propuso la comisión experta, más bien lo que hay que hacer es revisar el informe de la comisión experta. Lo que ya está, Exacto, lo que se y acordó ahí. proponer cambios al texto de la comisión experta, porque eso tiene capacidad de incidir. Lo otro tiene una dimensión que también tiene cierto valor, que es expresiva, pero no tiene la incidencia en el debate constitucional que puede tener una participación coordinada, orientada a discutir el anteproyecto y que va a permitir que esa participación ciudadana se use en la discusión política, porque esa participación la van a conocer todas las personas que están redactando la Constitución y toda la ciudadanía. Entonces, cuando digamos, mucha gente dijo esto y el Consejo Constitucional, respecto de esta norma, y el Consejo Constitucional está diciendo esto otro, vamos a poder pedir argumentos públicos para justificar esa visión que va en contra de la participación ciudadana. Entonces, la participación ciudadana, podríamos decir, es un insumo para el debate político que tiene mucho peso, porque, como decíamos antes, la legitimidad del proceso depende de su sintonía con la ciudadanía. Yo creo que el proceso anterior, si bien quiso escuchar mucho a la gente, no tuvo las condiciones materiales para realmente sintonizar con la voluntad popular. Y eso quedó demostrado en el rechazo. O sea, la convención quiso ser participativa, quiso ser abierta, pero a mi juicio no fue exitosa en eso, porque no pudo escuchar a toda la gente que quería escuchar, no pudo. Muchos de los espacios de participación llegaron cuando las normas ya se habían negociado. Entonces, la forma de negociar las normas no permitía que la participación fuera un insumo real. En este caso, con todos los problemas que tiene este proceso constitucional, tiene una virtud, que es que la participación se circunscribe a un momento temprano del debate constitucional. Por lo tanto, los constituyentes, cuando estén negociando las normas, van a tener todavía muchos meses de discusión con el insumo que le va a entregar esta Secretaría de Participación. Y por lo tanto, tenemos capacidad de incidencia si hacemos una participación eficaz, que va a ser oportuna y que además va a ser fidedigna, porque va a estar en el fondo respaldada por un esfuerzo, podríamos decir, mancomunado de todas las universidades por hacer llegar esta voz de la participación ciudadana al Consejo. Estamos conversando, recordemos, con Claudia Hayes, jefa de carrera de Ciencia Política, Facultad de Gobierno y encargada de audiencias públicas en la Secretaría de Participación Ciudadana, Gladys Camacho, senadora universitaria y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y Sergio Galilea, académico de la Facultad de Gobierno, exministro de Estado, subsecretario e intendente. Gladys, cuando hablamos de cómo llevar esa representación de muchos de los intereses de la sociedad civil a la instancia como el Consejo Constituyente, sobre todo desde este trabajo que se realiza en la Universidad de Chile de abrir a la comunidad universitaria la oportunidad de conversar, de poner algunos de estos temas, sobre todo desde lo público y el rol que ahí tiene nuestra Casa de Estudios en estos temas, en esa agenda. Bueno, la Universidad de Chile se caracteriza justamente por ser una universidad que alberga un gran pluralismo y también gente que trabaja desde la ciencia en los temas de frontera y tiene, digamos, muchas ventajas, tanto desde las ciencias duras, se puede decir, pero también desde las ciencias sociales y de las humanidades. Esa gran diversidad que conforman equipos de investigación, redes de investigación también internas. Mucho se expresa, digamos, en los distintos representantes también que la universidad logra no solamente posicionar, sino que también se reconoce desde fuera, desde fuera de la comunidad como voces referentes. Y esas voces pueden tener y coadyuvar, digamos, justamente a poder posicionar ciertos temas que se consideran relevantes para que sean contenidos en el nuevo texto constitucional, ¿no? Y esto enmarcándolo justamente en el proceso de participación, que como se señala y se resalta,
va a incidir en la legitimidad del texto constitucional, ¿no? Porque no podemos resolverlo de mala manera, este problema. Tenemos que resolverlo bien, y eso significa que logremos que el 17 de diciembre tengamos un texto que se apruebe por una gran mayoría. Ese es, digamos, el desafío más grande que tiene este proceso, y quienes conducen este proceso y quienes participan en este proceso. Entonces, la universidad en eso siempre ha estado comprometida con el país, con los desafíos que tiene el país, y en esto se muestra, digamos, una vez más, dispuesta a colaborar y a empujar el proceso en la dirección, digamos, que beneficia al país. Quiero mantener con Sergio los desafíos, porque lo hemos comentado en estos minutos. En los recientes años hemos pasado por diversos hitos, desde lo político, lo constitucional. Efectivamente estamos con caminos paralelos mientras se debate la posibilidad de esta nueva constitución, pero a nivel de desafío, con lo que fue el fracaso del proceso anterior, ¿cómo se puede convocar cuando hablamos a esta participación ciudadana para que en esta nueva etapa efectivamente se respondan a estos 4 mecanismos que van a estar disponibles? ¿Cómo lo observa? Creo que es de toda evidencia que llegamos a la elección del domingo con un déficit comunicacional, con un déficit participativo, con un déficit de conocimiento. No hay otra manera de explicar porcentajes tan importantes de voto nulo y blanco, una elección que cargadamente se fue hacia los elementos más de coyuntura que al propósito propiamente constitucional. Y desde ese punto de vista, la virtud de que la convocatoria al debate y al diálogo sea una convocatoria universitaria es una de las claves. Y que ese proceso sea de algún modo comandado por nuestra Universidad de Chile, en asociación con la Universidad Católica. Piensen ustedes que desde hace muchísimas décadas que yo no conocía que la Universidad de Chile y la Universidad Católica estuvieran en conjunto, en tareas conjuntas, en cuestiones tan absolutamente vitales como este rol en la sociedad. Y si a eso agregamos el sistema universitario territorial regional del país, que es muy interesante. Es muy interesante la Universidad del Campanile de Concepción, las universidades de Valparaíso, el sistema universitario de Valparaíso, y etcétera, etcétera. Es probable que tengamos convocantes a estos debates, espacios que sean espacios donde el debate puede ser más fructífero, le dé garantía a quienes quieran participar, que le dé un marco de seriedad elemental o de rigor, etcétera, para que eso pueda después expresarse. De modo que yo tengo mucha confianza también en que el sistema universitario nacional sea el garante principal de cubrir este déficit. Como adicionalmente, a partir de junio vamos a tener el texto de la comisión o el comité de expertos, también vamos a tener un elemento de conocimiento exhaustivo de qué estamos hablando, que también puede actuar como guía. De modo que desde ese punto de vista yo tengo confianza en que este proceso participativo sea un proceso que incida, en que lleguemos a la situación que se va a ir construyendo en relativamente pocos meses. La experiencia pasada fue de un año, acá estamos hablando de una experiencia de 5 meses, si bien hay un texto guía o un texto base, 5 meses, un periodo relativamente breve, en que van a estar ocurriendo una serie de otros fenómenos, pero que me parece que desde el punto de vista de la posibilidad de construir un razonable acuerdo, creo que probablemente la distancia entre el texto al que se llegue y el texto de la comisión de expertos no va a ser muy alta. Y desde ese punto de vista yo aspiraría a que este proceso culmine con una constitución que sea una constitución muy centrada en los 12 principios o bases fundamentales que ya se establecieron, y que los temas debatibles pudieran ser 3 o 4 en que tienen que ver fundamentalmente con el sistema político, que puede tener que ver con esto de incorporar o no la paridad de salida, que ha sido muy compleja en su aplicación, muy deseable, pero muy compleja
en su tipo de mecanismo, que se hable del rol nuevo de los gobiernos regionales y la autonomía y la fortaleza de los gobiernos municipales, y 4 o 5 aspectos más que tengan que ver con la reafirmación de la vieja aspiración constitucional de los demócratas, que es que el Estado Social de Derecho quede en el primer párrafo, si fuera posible, de la Constitución política, porque en definitiva el texto al que lleguemos tiene que ser un texto garante de los derechos de las y los ciudadanos. Nos quedan los últimos minutos del capítulo de esta, transmisión que estamos haciendo a través de Facebook Live de Radio Universidad de Chile, pero quienes nos van a escuchar luego en la retransmisión. Y cuando pensamos en convocar esta participación ciudadana, hay mucho de deseos, de qué queremos para nuestro país, para ese futuro. Así que también me gustaría, porque están acá en representación del trabajo que cada uno realiza, pero también me gustaría escuchar y que nos despidamos con estos deseos de cada una y cada uno. Claudia. Bueno, a mí lo que me gustaría es que Chile tenga espacios para escuchar a la ciudadanía mucho más claro y que la voluntad de la ciudadanía tenga repercusión en la decisión política. Yo creo que eso ha sido una falencia de nuestro sistema político en las últimas décadas y creo que el hecho de que tengamos un proceso participativo, de que la Universidad de Chile este jueves va a recibir en su casa central a las organizaciones sociales que quieran participar para dar a conocer los mecanismos, de que esté esta convocatoria en todo Chile a participar, es una señal de que se está construyendo una nueva forma de hacer política que no tiene color político, que no es de izquierda o de derecha, sino que tiene que ver con buscar mecanismos de vinculación de la decisión política con la ciudadanía, que yo creo que es un cambio que se ha producido en otros lugares y que marca una nueva forma de hacer política mucho más participativa, que yo espero que prospere, ya sea en el proceso constituyente o a través de futuras reformas políticas, pero que haya mayor vinculación entre la política y la ciudadanía común y corriente. Gladys. A ver, yo como deseo, creo que desde la perspectiva universitaria, desearía que el tema del derecho a la ciencia, a la técnica, tecnología y a la innovación sea un tema que se levante desde la universidad muy fuertemente. Creo que es uno de los aspectos críticos para impulsar el desarrollo del país y justamente no nos ha bastado hoy en día cómo se ha esto organizado, sino que necesitamos verdaderamente un compromiso transversal de reconocer que la ciencia, la tecnología y la innovación debe ser, digamos, un factor que impulse el país hacia adelante, y eso debiera estar, digamos, contenido en la Constitución. Y lo segundo también es el tema de la reconstrucción, diría yo, democrática, que tiene que ver con hacer una nueva redistribución del poder territorial y que tiene que ver con la descentralización y la regionalización, pero no lo veo como una cosa solamente de eficacia estatal, sino que lo veo como una herramienta indispensable en esta crisis de representación de la que hablábamos, para reconstruir precisamente proyectos que nos unan como un proyecto país que sea, digamos, enmarcado dentro de este texto que esperamos debe contener los mínimos comunes de nuestra convivencia. Eso. Sergio. Yo deseo que estos mínimos comunes sean efectivamente un conjunto de valores, principios, disposiciones respetadas por el conjunto y que por tanto esta carta sea carta fundamental y nos guíe por los próximos decenios. Es probable que yo tenga deseos especiales, y los deseos especiales míos tienen que ver con ser de Puerto Montt. Es decir, creo que este país ha desperdiciado, al no reconocer los territorios, ha desperdiciado una fortaleza, una potencialidad muy importante en sus territorios. Y este es un país de territorios muy marcados, de climas muy marcados. Basta ver cada noche el estado del tiempo para darse cuenta de que este país son 4. El norte, el centro, el sur y el Chile austral, a lo menos 4. Tenemos otras regiones administrativas, pero por lo menos esos 4 países existen. Y al interior de cada uno de esos países hay potencialidades muy interesantes.
El propio presidente Boric estuvo en los días inmediatamente anteriores viendo la planta prototipo de hidrógeno verde en Punta Arenas. Imagínense, el hidrógeno verde es la posibilidad de sustituir el diésel por algo que nosotros podríamos producir, porque si tenemos capacidad de dividir las moléculas de hidrógeno y oxígeno y almacenarlas, este es el combustible del futuro, de distribuirlo. Entonces, muchas de nuestras potencialidades ocurren en el territorio. Las desaladoras de agua están resolviendo los problemas de agua para la minería en la zona de Antofagasta y en algunas otras zonas del territorio del norte. Y todas esas cosas implican que los esfuerzos de desarrollo del país implican potenciar muy fuertemente su territorio. Y por otra parte, volver a señalar que esta debería ser la oportunidad para que se hable en Chile de gobiernos municipales y no de meras administraciones. ¿Y por qué? Porque finalmente, desde el punto de vista de la participación, la gestión ciudadana, el municipio es la entidad que le queda cerca a las personas y sobre todo a las organizaciones en el territorio. Ojalá pudiéramos mantener la disposición establecida en el proyecto constitucional anterior de que cada comuna divida territorio y que haya una sola junta de vecinos por territorio. Mañana es lo posible que uno tuviera 3 papeletas para votar por alcalde, por concejal y por su representante territorial. Y probablemente con eso tendríamos una cosa mucho más representativa. El nuevo municipio chileno debiera ser una de las aspiraciones más grandes que yo tengo desde el punto de vista de mi expectativa constitucional, porque probablemente municipios activos, fuertes, con atribuciones, con competencias, con recursos, van a hacer más fuerte el sistema democrático. Agradecemos hoy a Claudia Hayes, jefa de carrera de Ciencia Política, Facultad de Gobierno y encargada de Audiencias Públicas en la Secretaría de Participación Ciudadana, también a Gladys Camacho, senadora universitaria, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y también a Sergio Galilea, académico de la Facultad de Gobierno y exministro de Estado, subsecretario e intendente. No hemos agotado, se ha hecho un esfuerzo en este tiempo limitado, ¿cierto? Pero vamos a seguir con este ciclo de foro radial del Senado Universitario. Hablemos todos ante este rol, este mandato que está llevando adelante nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Chile, junto a la Universidad Católica, para diseñar, coordinar, implementar y sistematizar los mecanismos de participación ciudadana. Además, hay una página que es www.secretariadeparticipacion.cl, donde se va a estar difundiendo. También como Radio Universidad de Chile estamos llevando adelante una alianza con Tenemos que Hablar de Chile, que es parte de la plataforma de este trabajo, con entrevistas, con espacios permanentes para entregar, tener a disposición todo lo que es este proceso de participación ciudadana, sin duda muy importante. Así que también, además de nuestras invitadas e invitados, agradecimiento a quienes nos han visto, nos han seguido y nos escuchan en la retransmisión esta tarde. Que tengan buena jornada. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron el 19º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente, con las y los panelistas Claudia Hayes Bendersky, jefa de carrera de Ciencia Política, Facultad de Gobierno y encargada de Audiencias Públicas en la Secretaría de Participación Ciudadana. Sergio Galilea Ocón, académico de la Facultad de Gobierno, exministro de Estado, subsecretario e intendente. Y Gladys Camacho Cepeda, senadora universitaria y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Condujo la periodista de Radio y Diario Universidad de Chile, Diana Porras.